Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar con la clase de ortocaligrafía. Por favor, nos ubicamos todos en la página 44, que es la página que corresponde trabajar. Estamos con unos ejemplos de gerundio. Para escribir gerundio en cada una de las palabras, en cada uno de los verbos, tenemos acá 3 ejemplos. Dice amar y su gerundio sería amando. Saltar, su gerundio sería saltando. Comer, el gerundio es comiendo. Entonces, de esto, por favor, necesito que hagan unos ejercicios que están en esa misma página. Dice escribir el gerundio de las siguientes palabras. Y ahí en el libro ya le vienen las palabras a las que usted necesita colocarles el gerundio a la par. Luego dice, escriba 10 oraciones empleando cada uno de los verboides. Quiere decir de estos, ¿verdad? Pero los que usted escriba en su libro, ¿verdad? Porque para eso tiene el ejercicio. Y de los que tienen el ejercicio, de esos son los que va a utilizar para hacer estas 10 oraciones. Tiene que incluir uno en cada oración. El siguiente ejercicio dice, escriba el infinitivo de los verbos. Por ejemplo, el del verbo lavando o lavar, o sea, su infinitivo es lavando, lavado. Su infinitivo es lavar. Ese es el infinitivo, o sea, el verbo, ¿verdad? Y los otros dos son derivados de ese verbo. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es que en su libro le van a aparecer ejemplos como este, que escribió aquí lavando y lavado. Entonces, usted escribe el verbo original, por decirlo así, al lado de cada uno de los verboides. Luego tenemos verbos regulares y verbos irregulares. El verbo regular parte de la oración donde más errores ortográficos se cometen, sobre todo al escribir los irregulares. ¿Por qué? Porque dice que en los verbos irregulares se cometen errores, porque no los escribimos bien, no los identificamos y pensamos que es un verbo regular y lo escribimos como verbo regular. Y hay una mejor manera, por ejemplo, para saber si es un verbo regular o irregular, es que lo tenemos que conjugar, ¿verdad? En primera persona. Y acá tenemos unos ejemplos. El verbo comprobado cantar dice raíz cant. Esta sería la raíz de la palabra cantar. Y como ustedes se dan cuenta, en el presente dice yo canto. En el pretérito dice yo canté. Y en el futuro yo cantaré. Si se dan cuenta, acá está subrayado la palabra cant. En las 3 aparece cant. Eso quiere decir que es un verbo regular porque no hay ningún cambio en su raíz, ¿verdad? Entonces también está el verbo tipo, que es vamos a trabajar el verbo amar. Su raíz es am, como ustedes pueden ver aquí. Su raíz es am. Y la conjugación en presente, yo amo. En pretérito, yo amé. Y en futuro, yo amaré. Si se dan cuenta, acá también la raíz es am, en las 3 palabras que conjugué. Y desde la primera es donde se nota si el verbo es irregular. Pero como acá la raíz am sí aparece exacta como la tenemos acá arriba, quiere decir que también este es un verbo regular. Luego tenemos el verbo comprobado, contar. Su raíz es cont. Su raíz es cont. Dice, en presente dice yo cuento, en pretérito yo conté y en futuro yo contaré. Si se dan cuenta, en la primera persona solo dice cuento, ahí ya hay una modificación, o sea, sí está correcto, pero ya hay una modificación. Eso quiere decir que no es un verbo regular, es un verbo irregular. Acá, en pretérito y en futuro, si se dan cuenta, ahí sí tiene su raíz que es cont, pero media vez la raíz cambia, eso ya me indica que el verbo es irregular.
Luego tenemos aquí una segunda conjugación, que sería, por ejemplo, el verbo comer, su raíz es com, y en presente dice yo como, pretérito yo comí, futuro yo comeré. ¿Qué quiere decir esto? Si están las tres raíces exactamente iguales, quiere decir que es un verbo regular y que están bien escritas estas palabras. El verbo temer, su raíz es tem. En el presente dice yo temo, pretérito yo temía, futuro yo temeré. Si se dan cuenta, acá las tres tienen su raíz que es tem. Entonces significa que es un verbo regular. Luego vamos con el verbo haber. Su raíz es hab. Presente dice yo he, pretérito yo hube, futuro yo habré. Si se dan cuenta, solo en el futuro está lo que es la raíz que es hab. Y en presente y en pasado, o pretérito, se dan cuenta que hubieron dos cambios ahí. Eso quiere decir que el verbo es irregular, y acá es donde muchas veces cometemos errores, porque como no distinguimos, o sea, no conjugamos el verbo para saber si es regular o irregular. Por ejemplo, aquí, yo hubiera, escriben, y eso no está correcto, ¿verdad? Entonces es yo hube. Tiene que conjugarse el verbo primero para saber cómo se escribe en pretérito. Entonces, al darme cuenta que es un verbo irregular, entonces ya eso me da la pauta de cómo tengo que escribirlo acá, ¿verdad? Y hay que escribirlo correctamente. Con eso hay que tener mucho cuidado. Luego tienen una pequeña tarea que me van a entregar en el cuaderno, por favor. En el cuaderno van a realizar los siguientes: conjugar los siguientes verbos según los ejemplos e indique que son verbos regulares o irregulares. Y los verbos que ustedes van a conjugar ahí sería vender. Sería el verbo vender, el verbo cocinar, el verbo saltar, leer, caminar, correr, nadar, escribir, y vamos a dejar solo hasta ahí con estos verbos. Estos son los verbos que ustedes van a conjugar en su cuaderno según los ejemplos que yo ya les coloqué acá de esta manera. Y esos verbos que ya les coloqué ahí van en el cuaderno, por favor. Ya que tengan la conjugación escrita en su cuaderno, por favor me envían una foto de esto. Y también en las páginas de la 44 a la 46 tienen varios ejercicios que tienen que realizar. De la 44 a la 46 tienen que realizar los ejercicios que ahí aparecen, por favor. Y la última tarea está en la página 48. Dice: escriba al lado de cada verbo si es regular o irregular. Son 10 verbos que ya están en su libro, por eso no se los anoto acá, porque ustedes ya lo tienen en su libro. Les anoté estos porque son los que van a trabajar en el cuaderno. Esos no, algunos tal vez aparecerán en el libro, pero no todos. Entonces me van a trabajar estos que yo
escribí acá en el cuaderno, los van a conjugar y me van a indicar si son verbos regulares o irregulares. Y en el libro hay 10 verbos y ahí también tienen que colocar si es verbo regular o irregular. Entonces, esa sería la tarea para el día de hoy. Y si tienen alguna duda, por favor, ya saben que pueden escribirme a mi chat personal dentro del horario establecido. Y por favor, necesito que anoten, que se reporten, por favor, para su asistencia. Gracias, que tengan buen día. Ah, pero por cierto, la tarea es para el día de hoy, por favor, antes de la 1. Gracias, buen día.